Televisa presenta. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de razones trigonométricas. Antes de estudiar las razones trigonométricas necesitamos saber lo que es un triángulo rectángulo, ya que sobre este se van a establecer las razones trigonométricas. Esto es un triángulo rectángulo característica, tiene un ángulo de 90 grados, ángulo recto. Esto que está aquí, y su símbolo es como que un rectangulito dibujado aquí en este vértice. Pues bien, como todo triángulo tiene tres lados y tres ángulos. Pero como este es un triángulo muy importante, a cada uno de sus lados reciben nombres especiales. Este lado, que está representado por la letra A, se llama cateto. Este también se llama cateto. Y este, que es el más grande, se llama hipotenusa. Lo reconozco porque se lo opone al de 90 grados. Ahora fíjate la nomenclatura. A los ángulos, sí, les pongo letras mayúsculas, está ubicada en cada vértice, y su opuesto, letra minúscula. Acá B mayúscula, B minúscula, C mayúscula, C minúscula. Ahora bien, esa idea de opuesto, o sea, de que se le opone, es bien importante porque fíjate que aquí yo tengo dos ángulos agudos y las razones trigonométricas las voy a establecer con respecto a uno de estos dos ángulos agudos. Suponte que tú consideras el ángulo A. Entonces, este va a ser el cateto adyacente porque está, este lado está cerca a este ángulo, está próximo a este ángulo. Y este es opuesto porque está opuesto al ángulo. Y para que quede más claro, lo marco así. Ahí está. Pues bien, ya está todo listo para establecer las razones trigonométricas. Ahora bien, ¿qué es una razón? Una razón es esto, un cociente. Siempre tiene que haber dos elementos, sí, uno en el numerador y otro en el denominador. Y estos elementos van a estar determinados por cada uno de estos lados. Por lo tanto, va a haber como que 6 combinaciones. Entonces, 6 razones trigonométricas. Aquí las tenemos. Sí. Reciben nombres curiosos. Seno quiere decir esta razón, o sea, en el numerador va el cateto opuesto, yo solamente pongo opuesto sobre la hipotenusa. Cateto opuesto significa lo que vale esta longitud, que está representado por la letra A. Obviamente va a ir un número aquí. Y bueno, el coseno es el cateto adyacente, o sea, este lado entre la hipotenusa. La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso dice, no te vayas por la tangente, no te vayas por los lados. La cotangente es lo contrario de este. La secante es lo contrario de esto, o sea, la inversa, y la cosecante es la inversa, ¿sí? Por lo tanto, los más importantes son los tres primeros, ya que inversa, inversa, inversa. Fíjate bien cómo está la nomenclatura. Esto me indica el ángulo, lo que está con mayúscula, ¿sí? Y esto es el nombre de la razón, esto es lo que significa la razón. Pero en la mayoría de libros no encuentras todo el nombre completo, sino lo encuentras así. En vez de seno ponen sen, en vez de coseno, bueno, cos. En vez de tangente solamente tan, y así, cotangente, secante y la cosecante. Y bueno, en vez de escribir esto, que ya uno lo tiene que saber, simplemente pone las letras que representan precisamente al opuesto, al adyacente y la hipotenusa. Y este de mayúscula, por supuesto, me indica el ángulo que estoy tomando de referencia, en este caso A. Ahora, ¿cómo me aprendo esto? Sin que sea muy estresante, fácil, hay un recurso mnemotécnico. Fíjate que aquí empiezo con S y aquí tengo OH. C, AH, T, O, A. Cuando tú juntas todas esas letras, ¿qué significa? O bueno, no significa nada, pero es el recurso mnemotécnico, el famoso SOHCAHTOA. Ajá, ahí está. Recuerda por lo tanto que los tres primeros son los más importantes.
ya que los otros son los inversos. Si yo me sé los tres primero, ya me sé los otros tres. Este representa a la función seno y significa opuesto sobre hipotenusa, o de opuesto, o sea, si estoy tomando el ángulo A, este es su opuesto y este es la hipotenusa, o sea, A sobre C. El coseno significa adyacente sobre hipotenusa. ¿Cuál es el adyacente a este ángulo? El adyacente es este, y la hipotenusa es el que va en el denominador, y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Opuesto a este ángulo es este, y este es el adyacente. Listo, entonces ya está aprendida las razones trigonométricas. Los ejercicios son fáciles porque simplemente tengo que aplicar solamente esta idea. Me dan el triángulo y yo resuelvo. Pero antes tenemos que recordar lo que es el teorema de Pitágoras. Cuando tenemos un triángulo rectángulo hay una relación muy especial que se establece entre los catetos y la hipotenusa, es decir, entre sus lados. Esta fórmula, que es el teorema de Pitágoras, el teorema más famoso de la historia de las matemáticas. Fíjate, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Y listo, si me dan dos de estos tres, yo ya puedo hallar el tercero. Y en la mayoría de problemas suele ser así, ¿no? Me dan dos lados y yo tengo que hallar el tercero. ¿Cómo se halla? Despejando nada más. Por ejemplo, yo quiero hallar C, que es la hipotenusa. Entonces, yo ya sabía que C era la hipotenusa. Esto pasa como raíz. Sería así. Luego, si quiero hallar cualquiera de los catetos, por ejemplo, quiero hallar este cateto, digo, pasa a restar esto, ¿verdad? Como está con más, así, y este, como está elevado al cuadrado, pasa como raíz. ¿Sí? Entonces, despejados nos quedaría así, para calcular la hipotenusa, para calcular un cateto y para calcular el otro cateto. Muy fácil, sí, porque solo son números lo que me van a dar. ¿Listo? A resolver ejercicios. Bien, nos piden resolver el siguiente ejercicio. En un triángulo rectángulo ABC, recto en C, calcular seno. Ojo, este numerito que está aquí significa que está elevado al cuadrado, seno al cuadrado de A, más coseno al cuadrado de A. Si sus catetos miden 3 metros y 4 metros. Típico ejercicio de razones trigonométricas. Lo primero que tengo que hacer es dibujar mi triángulo rectángulo. A ver, ¿dónde está mi triángulo rectángulo? Está aquí. De acuerdo a las instrucciones que me da el problema, recto en C. Aquí está. Aquí se encuentra el ángulo de 90 grados. Eso significa recto. Y fíjate que se lo pone este, vendría a ser la hipotenusa. Estos son los catetos. Sí, si aquí es A mayúscula, aquí le pongo A minúscula, B mayúscula, B minúscula. Ahora me piden calcular el seno al cuadrado de A y el coseno al cuadrado de A. O sea, voy a tomar este ángulo como referencia. Por lo tanto, este va a ser mi cateto opuesto. ¿Sí? Y este va a ser mi cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Bien. Como no me dicen nada más, me dicen que los catetos miden 3 y 4, tú dices, bueno, ¿qué tal si este le pongo 3 metros? Y este le pongo 4 metros. Pero aquí hay un pequeño problema. No tengo el valor de la hipotenusa, pero lo puedes calcular con el teorema de Pitágoras. Y por supuesto que lo recuerdas. Lo acabamos de ver. Aquí está. La suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, matemáticamente se expresa así. Yo quiero calcular la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es esto que está aquí. Entonces, hago el siguiente despeje. Y ahora vas a reemplazar. En vez de A vas a poner 3 al cuadrado y en vez de B vas a poner 4 al cuadrado. Entonces C es igual 3 al cuadrado, vendría a ser 3 por 3, o sea 9, y 4 al cuadrado viene a ser 4 por 4, ¿verdad? O sea 16. Entonces aquí pones 9 más 16 y ya prácticamente tenemos la respuesta, porque 9 más 16 es 25. Y tú recordarás que 25 es 5 por 5. Lo que es lo mismo decir 5 al cuadrado. Entonces, 25 lo escribes como 5 al cuadrado. Y se puede cancelar así. Por lo tanto, C vale 5. O si no, de frente la raíz cuadrada de 25 es 5. Bien, ya tenemos cuánto vale la hipotenusa. Vamos a escribir aquí. No me daban esto, ojo.
Pero yo lo calculé. ¿Por qué lo calculé? Porque es importante tener los tres lados para calcular las razones trigonométricas. Ahora bien, a nosotros nos están pidiendo que calculemos esto. Tengo que recordar lo que significa la razón trigonométrica seno. Lo recuerdo con el famoso SOHCAHTOA. ¿Recuerdas nuestro recurso mnemotécnico? Seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Ojo que estoy tomando el ángulo A, entonces este sería el opuesto. ¿Sí te acuerdas? Yo sé que sí, aquí está. Entonces el opuesto para A vendría a ser 3 y la hipotenusa por supuesto que 5. ¿Sí? Y en el caso del coseno, el adyacente es este que está aquí, o sea que vendría a ser 4 y la hipotenusa es 5. Por lo tanto, tú dices aquí es 3/5, pero elevado al cuadrado, más 4/5, pero elevado al cuadrado. Ya habíamos visto cuánto es 3 al cuadrado, ¿verdad? Era 9, y 5 al cuadrado también ya sabíamos que era 25. Más 4 al cuadrado, por supuesto, ya sabíamos que era 16. Ajá. Fíjate que tienen el mismo denominador. Como tienen el mismo denominador, yo sé que tú sabes por aritmética que los numeradores se van a sumar. Por lo tanto, me va a quedar aquí 25 entre 25. 9 más 16 es 25. 25 entre 25, por supuesto que es 1, ya que son iguales. Solución de este ejercicio. De nuevo, insistimos aquí que lo más importante era recordar el teorema de Pitágoras, porque si no, no hubiésemos podido obtener el valor de la hipotenusa. Después, nuestro recurso mnemotécnico para recordar nuestras razones trigonométricas. Y después trabajar las operaciones con cuidado. Listo, si la explicación te gustó, pues suscríbete al canal, difunde en tus redes. Aquí les dejamos algunos videos adicionales en la pantalla final que complementan lo que estamos viendo. No se olviden de suscribirse. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet.